si nos ponemos en pie para honrar la palabra de Dios. Y quiero pedirle así que busquen en sus Biblias Éxodo capítulo 20, versículos desde el 1 hasta el 6. Éxodo 20, del 1 al 6. Aparecerán sus pantallas, así que puede leerlo conmigo en la versión o la nueva traducción viviente, en la versión que prefiero leer. Usted puede seguirme en cualquier versión, al final es lo mismo. Dice: luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones: yo soy el Señor tu Dios, quien te rescata de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines a ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos o sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Puede tomar asiento y gracias. Están viendo su imagen, están viendo en su pantalla una imagen, la imagen que hemos elegido como el logo de la serie, y ven allí un toro. Quizás se están preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver idolatría con un toro? Y si usted conoce la Biblia, pues conoce exactamente lo que ese toro significa. Acabamos de leer Éxodo capítulo 20, donde básicamente Dios le da al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Y si usted lee desde el capítulo 20 hasta el capítulo 32, 12 capítulos, tenga cuidado al leerlo porque hay muchas cositas allí que quizás no va a entender, pero no obstante, allí están las leyes, como las leyes ceremoniales y leyes de la alimentación y demás, cómo se tenía que adorar en el tabernáculo y todo esto. Bueno, Dios le da en el capítulo 20 de nuevo los 10 mandamientos al pueblo de Israel, y para el capítulo 32, Moisés había pasado 40 días en el monte Sinaí, 40 días en la presencia de Dios, y evidentemente el pueblo de Israel se había olvidado. En solo 40 días se había olvidado lo que Dios había hecho hace un poquito más de 3 meses atrás. Es decir, cuando comenzamos a leer en el capítulo 20, leemos los primeros versículos, se nos dice que 2 meses después de ellos dejar Egipto y entrar en el desierto, 2 meses después, exactamente 2 meses después, lo dice literalmente, es que Dios le da a ellos los 10 mandamientos. Quiere decir que estaba muy reciente. Es como que usted olvide algo que sucedió 3 meses, como que olvidemos algo que sucedió en la Navidad, en Thanksgiving, o que sucedió en octubre. Olvidaron muy pronto todo lo que Dios había hecho. Lo que Dios había hecho, la forma magistral, extraordinaria, milagrosa, sobrenatural, con la que Dios había librado al pueblo de Israel del cautiverio en Egipto. Vale acentuar que habían pasado 400 años de esclavitud en Egipto. Nuestra nación está a punto de cumplir 250 años. Es mucho decir 400 años de esclavitud. Y esos 400 años de esclavitud terminaron en una forma de nuevo gloriosa, sobrenatural, extraordinaria. Algo que indubitablemente, sin lugar a dudas, para el imperio más grande que existía para aquel momento, el faraón de Egipto, tuvo que doblar sus rodillas y entender que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso, el Dios real, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y no hay nada ni nadie que pueda enfrentarse a los planes y los propósitos de Dios. Por encima de todo lo que Ramsés, el faraón, había determinado, y todas las reglas que tenían y el poder que tenían, Dios milagrosamente libró al pueblo de Israel del cautiverio. Están las 10 plagas, por supuesto, no quiero entrar en cada una de ellas. El punto es que en solo 3 meses, desde que entraron y recibieron, 2 meses después de entrar al desierto y recibir la ley o los 10 mandamientos, 40 días después de eso,
3 meses y medio, habían olvidado todo lo que Dios había hecho. Yo quiero leerles un poquito de eso. Éxodo 32. Dice: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. De repente, alguien que había arriesgado toda su vida, literalmente había arriesgado su vida y había pagado una causa o un precio muy alto en ser obediente, en sacarlo de Egipto, ahora en una forma muy despectiva le decían: ese tipo, ¿verdad? Ese tipo, me llamó mucho la atención eso. Vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Ni siquiera estaban reconociendo el que nos libertó, sino el que nos trajo aquí, como si hubieran ido a un viaje turístico. Aarón le respondió: quítenles a sus esposas, hijos e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. No sé por qué es tan enfático en las orejas, pero se lo llevaron a Aarón. Versículo 4. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió y lo mordió, hasta darle una forma de un becerro. Cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron: oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Esto dice el tipo de líder que era Aarón. Al ver el entusiasmo del pueblo, edificó un altar frente al becerro. Luego anunció: mañana celebraremos un festival al Señor. Temprano en la mañana siguiente, versículo 6, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Después, todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Versículo 7. Baja ya de la montaña. El Señor le dijo a Moisés: baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron a él, lo ofrecieron y ofrecieron el sacrificio. Andan diciendo: oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Ahí pueden ver, no tengo que explicar mucho. Moisés lo documentó en una forma muy, muy completa. Entonces, cuando miramos la imagen del becerro de oro y lo traemos al presente hoy, queremos derribar los ídolos modernos. Por eso luce quizás un poquito moderno ese toro, y quería simplemente que tuvieran una imagen clara de por qué estamos usando esta imagen para ilustrar la idolatría y cómo nosotros, sí, los cristianos en la iglesia, todavía tenemos que luchar con frecuencia en contra de la idolatría. Quizás usted no tenga ninguna imagen, ninguna estatuilla en su casa. Quizás usted no se arrodille, yo espero que no, que usted no se arrodille a orarle a nadie que no sea Dios, directamente Dios. Yo espero que ese sea el caso. Pero yo creo que hoy vamos a poder aprender cómo nosotros, aún como cristianos, como hijos de Dios, podemos tener ídolos en nuestros corazones. Y en esta serie, por las próximas 5 semanas, vamos a derribar cada uno de esos ídolos. Solo para que tengan conciencia, el próximo será dinero. El dinero, sin lugar a duda, es un ídolo. Jesús, lo vimos la semana pasada, si no me equivoco. Jesús dijo que no podemos servir a 2 señores porque amaremos a uno, despreciaremos al otro. Dijo literalmente: no pueden servir a Dios y las riquezas. Si hubo alguien con quien Jesús se comparó, fue con el dinero. El éxito, yo creo que eso es uno de los dioses que tiene mucha gente en nuestra nación arrodillada. El éxito, el placer y el control. Pero por supuesto esos serán temas que visitaremos en esta serie, y simplemente quería que usted lo notara, lo explicara. Ahora, regresando
a Éxodo capítulo 20, donde el Señor nos da los 10 mandamientos. Algo que para mí tiene mucha importancia es entender el contexto de los 10 mandamientos. El primero, no el 10º, sino el primero de los mandamientos es que no tengamos otros dioses, que tengamos solamente un Dios. Y por supuesto eso fue para el pueblo de Israel, nos estamos incluyendo, es decir, estoy usando verbos que nos incluyen, ¿Por qué nos incluyen? Porque el Dios de Israel es nuestro Dios, ¿verdad que sí? El Dios de Israel es nuestro Dios, y un ejemplo que tenemos claro de la relación de Dios con un pueblo es el ejemplo de Israel. Entonces, aunque somos una iglesia neotestamentaria, vivimos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Dios de Israel no cambia. Él sigue siendo el mismo Dios. Y sí, han habido pactos diferentes y Él se relaciona diferente, pero su carácter es intacto. Su carácter es el mismo. Yo creo que eso es muy importante decirlo. Martín Lutero, el reformador, hablando del primer mandamiento, de hecho el libro que voy a citar ahora es explicando el primer mandamiento. Él dice: aquello a lo que tu corazón se aferra y en lo que confía, eso es realmente tu Dios. Aquello a lo que tu corazón se aferra y en lo que confía, eso es realmente tu Dios. Cuando miramos al pasaje, vemos exactamente eso. Vemos esto del corazón, y por eso le he titulado al sermón de hoy La fábrica de ídolos. Y nos estamos refiriendo, me estoy refiriendo a nuestro corazón, al corazón humano. Vemos en el pasaje, en el versículo 2, estoy hablando de Éxodo capítulo 20, versículo 2, que cuando Dios le habla al pueblo de Israel y le da este mandamiento que no tenga otros ídolos delante de él, que lo adore solamente a él, Él lo hace y les recuerda algo muy importante, les recuerda su identidad. Es decir, Él les dice: yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Le recuerda su identidad y también le recuerda la gracia que Dios había tenido con el pueblo de Israel. Es decir, no vemos en la historia de Israel, para el tiempo en que Dios manda a Moisés que liberte al pueblo de Israel del cautiverio egipcio, no vemos que hubo algo específicamente que el pueblo de Israel hizo para buscar a Dios. Ellos no hicieron nada, continuaron viviendo la vida que vivían como esclavos. Lo que sí la palabra enseña, que subió a la presencia de Dios, era el clamor, el sufrimiento del pueblo. No es que necesariamente ellos hicieron nada para buscar al Dios de Israel. Quizás ya habían olvidado algunas cosas del Dios de Israel. Y es por eso que aquí usamos la palabra gracia. Gracia es favor inmerecido. Es decir, ellos no hicieron nada para merecer o para encontrar a Dios. Simplemente estaban sufriendo, y Dios en su misericordia y en su gracia los socorrió y los libró, por supuesto, a través de Moisés. Lo que vemos aquí, vemos que el pueblo se olvida. Tomé algún tiempo ilustrando, viendo claramente al principio cómo el pueblo de Israel, solamente 3 meses y medio después de dejar Egipto y estar en el desierto, ya habían olvidado las cosas grandes, extraordinarias que Dios había hecho. Puedo decir un poquito más. Si usted lee esos capítulos, desde el 20 hasta el 32, el pueblo estaba en la parte de abajo de la montaña, estaba en el valle, pero estaba observando la montaña. De hecho, si vamos un poquito más profundo, podemos entender algo. Que Dios, en su soberanía, Dios tenía un trato especial con Moisés, sin lugar a dudas. Pero en el plan que Dios tenía, había un momento en que el pueblo de Israel, después de sonar las trompetas de cuero de carnero, yo nunca he visto una así, pero ese era el indicativo. Después de sonar esa trompeta, el pueblo podía subir a la presencia de Dios. Y fue el pueblo que escogió, y esto tiene significado, por eso lo estoy diciendo. El pueblo fue quien escogió no entrar, y le dice a Moisés: tú sube, porque tenemos temor que Dios nos hable
y su palabra, su voz, nos condene, nos aniquile con su voz, lo cual dice quizás de la condición del corazón del pueblo. Se sentían tan indignos, se sentían tan lejos, y aunque Dios les había extendido una invitación, ellos no estaban dispuestos a responder a Dios. Más bien prefirieron, muy importante, prefirieron separación y enviaron a Moisés y le dijeron: ve tú. Pero todo este tiempo estaban ellos viendo la montaña con humo, con truenos, con un espectáculo extraordinario, con la voz de Dios. Algo extraordinario estaba ocurriendo, algo de película pudiéramos decir estaba ocurriendo. En otras palabras, no fue simplemente que se olvidaron todo lo que Dios había hecho 3 meses y medio atrás, sino que estaban viendo literalmente la manifestación de Dios frente a ellos. Y no obstante, era su decisión distanciarse de Dios. Si se va a reír de ese estornudo, hágalo con toda su libertad, no se preocupe. ¿Qué vemos aquí? Algo muy importante. Vemos que la idolatría comienza cuando alguien deja, que la idolatría no comienza, cuando alguien deja de creer en Dios, sino cuando olvida lo que Dios ya hizo, la ingratitud. Cuando alguien olvida lo que Dios ya hizo, no hay relación, no quieren comunión con Dios, es un acto de la voluntad, simplemente no la querían, les había sido ofrecida, ellos simplemente no la querían, no estaban valorando no solamente lo que Dios había hecho, tampoco estaban valorando a Dios. Que el Rey del universo, que el Creador, el Eterno, el que todo lo sabe y el que todo lo puede, te invite a tener intimidad, y que tú de tu voluntad digas no quiero, por temor en este caso, o por cualquier otra razón, es algo que te pone a ti en la posición de Dios, como que tú puedes decidir por ti mismo y despreciar una invitación de alguien que te ama y de alguien que ha demostrado cuidarte por tanto tiempo. Y en eso vemos el principio de la idolatría. Vemos que el corazón humano, y es por eso que el tema de hoy es la fábrica de ídolos, refiriéndonos al corazón. El corazón humano, cuando se distancia de la presencia y la gratitud, comienza a fabricar sustitutos. ¿Saben por qué? Porque Dios nos hizo para adorarle. Dios hizo al hombre para tener comunión con él. Por supuesto, podemos regresar al huerto del Edén. Después de Dios haber creado todo y todo era perfecto. Si usted ha ido a Yosemite, si usted ha ido a Grand Teton, si usted ha ido a cualquiera de los parques nacionales de Estados Unidos, o ha ido a otros lugares fuera de Estados Unidos, y usted ha visto la majestuosa creación de Dios, te deja con la boca abierta. Yo pude estar en Yosemite y me encantó, parecía que estaba dentro de una postal o de una imagen de cine o algo así. Y, no tenía que hacer mucho, simplemente contemplar la hermosura de la creación de Dios y darle gracias. Y si eso es así, más de 6,000 años después de la creación, después del pecado, ¿cómo hubiera sido la creación? ¿Cómo hubiera sido el huerto del Edén? Algo que ni siquiera podemos imaginar, una belleza que supera. Y aún así, con todo eso, la creación estaba completa hasta que Dios creó al hombre. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó diferente a toda la creación. La obra maestra de la creación fue el hombre. Y le dio conocimiento y le dio emociones que nos hacen diferentes a los seres creados. Y no solamente les dio, lo hizo a su imagen y semejanza, a diferencia del resto de la creación, quienes únicos en toda la creación somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos nosotros, ¿para qué? Para que tengamos una relación. Ese es el punto. Y nos habilitó con emociones, con sentimientos, con intelecto, con voluntad, para poder tener una relación voluntaria. Ahora, algo importante también allí es que cuando el hombre estaba allí completo con todos sus órganos, perfecto, no había enfermedad ninguna en el hombre, todavía no estaba vivo hasta que Dios sopló en él aliento de vida, lo cual nos habla de algo aún mucho más íntimo que simplemente Dios nos hizo y ya, no. El punto es que la intimidad con Dios
es el propósito por el cual Dios nos hizo. Amén. Es el propósito por el cual Dios nos hizo. Y aquí vemos que el hombre estaba despreciando a Dios y despreciando todo lo que él había hecho. Juan Calvino, el reformador Calvino, dice: el corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Quiere decir que en nuestra naturaleza caída, en nuestro estado natural, nosotros, según Juan Calvino, esto no es un texto bíblico, es algo que dijo un reformador, algo con mucha profundidad espiritual o teológica. El corazón humano es una fábrica perpetua de ídolos. Yo creo que hoy vamos a ver exactamente eso. Lo primero que quiero que veamos es la raíz. ¿Dónde está la raíz de la idolatría? Y básicamente ya lo acabo de mencionar, es olvidar quién es Dios y lo que hizo. Y usted puede preguntarse: pastor, ¿cómo usted dijo hace unos minutos que en la iglesia, entre cristianos, podemos todavía practicar la idolatría? Y uniéndolo a lo que dijo Juan Calvino. Juan Calvino era un reformador, le importaba mucho la doctrina, le importaba mucho la espiritualidad, y como producto de observar la vida cristiana de las personas en su tiempo, dijo esto: hoy es exactamente igual. Y quiero que lo veamos hoy. Cuando miramos los versículos 2 y 3, Éxodo 20, versículos 2 y 3, reitero, la razón por la cual Dios le dice a ellos que no tuvieran otros dioses es por quien Dios era y lo que Dios había hecho. Usted puede leerlo allí literalmente: yo soy el Señor tu Dios, no tengas otros dioses delante de mí. Y yo quiero traer a tu conciencia algo que ocurre dentro de los cristianos, que muchas veces no lo pensamos así. Pero desde el momento en que tú determinas qué tipo de Dios debe ser, tú estás creando tu propio ídolo. Es decir, desde el momento que le quitamos a Dios sus atributos y su carácter y comenzamos a desear y anhelar en nuestro corazón el Dios que nosotros moldeamos, el que aceptamos, y no quien Él es en su forma completa, con todos sus atributos, con todo su carácter, estamos creando un ídolo, porque ya no estamos adorando al Dios de la Biblia, ya no estamos adorando a un Dios real, estamos adorando a un Dios que nos hemos construido como el genio de la lámpara para que satisfaga lo que yo idealizo con Dios. De repente hay personas que no les gustan la justicia de Dios, porque la justicia de Dios demanda castigo cuando es necesario castigo. Y si tú quieres a un Dios que es todo amor, que es todo paciencia, y si Dios es amor y paciencia, pero también es justo. ¿Saben lo que sucedió en la cruz del Calvario? El sufrimiento de su Hijo. ¿Saben por qué tú y yo podemos acercarnos a Dios libremente hoy, como hijos, sin ninguna culpa? Porque alguien pagó la culpa. Alguien hizo la justicia para ti y para mí y nos entregó ese regalo. Alguien pagó el precio. Alguien tenía que pagarlo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Recordemos las mismas palabras de Jesús cuando Él no quería pasar por eso, porque naturalmente no quería pasar por eso. Pero ¿qué fue lo que dijo allí en Getsemaní orando? Mas no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Jesús tuvo que aceptar la justicia del Padre en su totalidad. ¿Quién no quiere ser amigo de Dios? ¿Quién no quiere disfrutar las bendiciones de Dios? Pero ¿cuántos no quieren a un Dios que sea tan santo? A veces queremos a un Dios que sea menos santo, ¿verdad? Y nos queremos relacionar con Él hasta cierto punto, porque hay áreas de nuestra vida que no. Entonces a veces idealizamos un Dios que no es el Dios de la Biblia y consecuentemente en ello estamos creando nuestros propios ídolos. Y venimos a la iglesia y cantamos porque le cantamos a un Dios que no es en su totalidad el Dios de la Biblia. Es uno que hemos idealizado para nosotros, uno hecho a nuestra imagen, uno que tú puedes moldear, ¿verdad que sí? Yo creo que eso es una de las cosas fundamentales que tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Hace unas semanas estuve en una conferencia que tenía que ver con discipulado relacional, porque eso es la visión de nuestra iglesia y por eso estuve allí. Y una de las dinámicas en grupo se trataba de
somos discípulos, queremos hacer discípulos, hay que definir qué es un discípulo, y es un discípulo de Jesús. Vamos a seguir a Jesús. ¿Cómo es Jesús? Y empezamos a escribir en un whiteboard, en una pizarra, todas las cualidades de Jesús. Y saben, no nos gusta Jesús confrontacional, pero Jesús era confrontacional. ¿Qué haríamos nosotros si el pastor te dice, apártate de mí, Satanás? Yo sé lo que va a pasar. Pero esas fueron palabras de Jesús a Pedro. No quiero explicar el contexto para no entrar profundo en eso. Los escribas y fariseos fueron las personas más confrontadas por el Señor Jesús. Cuando entró Jesús al templo la primera vez y la segunda vez, ambas veces, ¿qué hizo? Exactamente lo mismo. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Y todas las personas que estaban allí haciendo negocio de la casa del Señor, los sacó a todos, los confrontó a todos. Y en múltiples formas, en diferentes grupos de personas, Él confrontaba. ¿Cuántas veces no le dijo a los discípulos, hijo de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo a aquel joven rico, ve y vende todo lo que tiene y después sígueme. Confrontó la idolatría que había en el corazón de este joven rico por el dinero. Quizás podamos hablar de eso la semana próxima. Y estoy simplemente poniendo una de las imágenes de Jesús que a veces no queremos, y queremos idealizar un Jesús que es todo amor, pero nunca estamos dispuestos a aceptar la corrección de Jesús. Y estoy hablando de cosas que naturalmente no quisiéramos aceptar, como la santidad y la corrección de Jesús. Recordemos lo que le dice Dios al pueblo de Israel aquí: yo soy el Señor tu Dios. Él es quien Él es. Y le amamos y le servimos como Él es, o no lo recibimos. Es como en el matrimonio. Ningún hombre es perfecto, ninguna mujer es perfecta. El paquete viene completo. Y no puedes escoger, me gusta esta cualidad de ti y no me gusta la otra. No, el paquete viene completo. Así que hay cualidades muy buenas, disfruta las buenas, y las que no son tan buenas, perdónalas y ámalas y vive con ella y aprenden a vivir juntos, porque el paquete es uno. Igual es en nuestra relación con Dios. Dios es uno y Él es como Él es, y tenemos que aceptarlo como lo que Él es. Es más, no hay un privilegio más grande que ser hijo de Dios. No hay un privilegio más grande que amar a Dios, que tener una relación con Dios. Vamos a amarlo como lo que Él es, porque Él es todo bueno. Él es todo bueno. Yo soy tu Dios que te rescaté. De repente, ahora vemos que no solamente habla de quién Él es, sino habla también de lo que ha hecho. Lo que ha hecho. ¿Cómo alguien llega a la idolatría? A distanciarse de Dios, olvidando las cosas que Dios ha hecho. Cuando tú comienzas a mirar a tu alrededor y de repente comienzas a ver las cosas que no tienes, y a ver lo que Dios todavía no ha hecho, a ver lo que Dios por su soberana voluntad no ha querido hacer, entonces a veces nos enfocamos en nosotros y nos distanciamos de Dios. Pero si miramos atrás, como hacía el salmista, y vemos todo lo que Dios ha hecho, sabe, yo con frecuencia cito esto porque creo que el hecho de que esté en nuestra Biblia, el hecho de que sea un salmo, tiene que tener mucho significado para nosotros y nos lleva a una posición real. Me encanta que la palabra de Dios siempre es real, no es un libro de hadas, no es algo muy real. Los hombres de Dios tienen fallas. Los hombres de Dios no somos perfectos. Y allí vemos a un hombre que, conforme al corazón de Dios, David, que tenía que hablarse a sí mismo y decirle: alma mía, alaba a Jehová. Como que él no tenía el deseo y tenía que hablar con él mismo. Y no olvides ninguna de las bendiciones que Dios te ha dado, y comienza a contarlas una por una, una por una, una por una. ¿Saben qué pasa cuando nos hemos acostumbrado a tener el bien de una persona y olvidamos las experiencias? Y esto también tiene que ver con el matrimonio. Quizás, como ayer celebramos el Día del Amor y la Amistad, hay algunos temas matrimoniales que estén muy sensibles allí en el corazón. Permítame decir esto: hay veces que la persona no valora lo que tiene al lado porque lo tiene. Y en el momento que tú dejas de valorar lo que tienes, comienzas a distanciarte. Y físicamente está allí, pero emocionalmente tú te estás distanciando. Y cuando vienes a ver, estás muy lejos.
Qué bueno es saber que Dios nunca se distancia de nosotros, que Él siempre está cercano. Somos nosotros los que nos distanciamos de Él. Pero por favor, si en los últimos 3 meses, en los últimos 6 meses, en el último año, recientemente, todas tus oraciones son dame y dame, o todo lo que estás experimentando es quejas, o no, simplemente no has separado el tiempo para agradecer al Señor, permítame decir, estás corriendo un riesgo grande, porque eso crea distanciamiento entre tú y Dios. Y lo próximo que puede suceder es que, como tú fuiste hecho para adorar, comienzas a poner un sustituto, comienzas a crear un ídolo, porque tú y yo fuimos hechos para adorar. Eso explica por qué hay tantas religiones. La raíz está en el corazón. El hombre está hecho para adorar. Hay un hueco allí que solamente lo llena Dios. Y hasta que ese hueco no esté lleno de Dios, el hombre va a seguir buscando y adorando y adorando. Y muchas veces, cuando nos distanciamos del Dios verdadero, lo que buscamos son sustitutos, ídolos. La distancia espiritual produce sustitutos visibles. Esto de recordar, esto de ver, a veces por fe, ¿verdad? Es que vivimos la vida cristiana. La palabra enseña que el justo por la fe vivirá. Que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Es decir, que a veces no podemos visualizar, no es algo tangible, ¿verdad? Y nos acercamos a Dios por fe. Y cuando perdemos esa fe y dejamos de ver a través de la fe quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, entonces eso crea una distancia espiritual y produce sustitutos visibles. Y comenzamos a crear ídolos para nosotros. En el libro de Romanos capítulo 1, quiero leerlo rapidito, Romanos capítulo 1, versículos del 21 al 27. Esto no aparecerá en sus pantallas, pero sí puede acompañarme allí con ustedes, acompañarme en su Biblia, perdón. Romanos 1, del 21 al 27. El apóstol Pablo está razonando acerca de la naturaleza humana. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarle como Dios, ni darle gracias. ¿Usted está viendo la interpretación de Pablo de lo que hemos estado hablando? Es exactamente lo mismo, ¿verdad que sí? Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron, fue un acto de la voluntad, no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. Ser agradecidos es importante. Ver el Dios que tenemos es importante. Abrir los ojos espirituales es importante, porque el momento que dejamos de ver, dejamos de dar gracias y eso nos hace distantes. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Se da cuenta? Como que fuimos hechos para adorar. Comenzaron a crear ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Escuche lo que dice el versículo 24 en adelante. Estamos leyendo Romanos capítulo 1. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Ahí estaba el problema, en el corazón. El corazón de los judíos no quería reconocer a Dios. Tenía temor, prefería continuar viviendo como estaban viviendo, pero no rendirse a Dios. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Escuche, porque esto está sucediendo hoy, aunque Romanos fue escrito hace 2000 años, vemos que la condición humana continúa siendo la misma. Versículo 25. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén.
Por esa razón, versículo 26, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasión unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Esa es la interpretación de Pablo de lo que acabamos de ver en Éxodo capítulo 20. De modo que ahí vemos el proceso. Conocieron a Dios, no lo honraron, su corazón se oscureció y terminaron haciendo ídolos. En este caso, en el caso que vimos en los últimos versículos de Romanos capítulo 1, vemos allí el ejemplo de las pasiones, ¿verdad? Esto nos lleva al punto 2, o a la segunda verdad que queremos ver hoy, es que esto de crear o fabricar ídolos es darle forma visible a un vacío invisible. De nuevo, el corazón humano está hecho para que Dios habite en él y no hay nada que lo pueda llenar, solamente Dios. Y cuando Dios no está allí, hay inevitablemente un vacío. Y cuando ese vacío se hace evidente en nuestras vidas, entonces queremos llenarlo con cosas visibles. Queremos darle forma visible a ese vacío invisible. Un ídolo es algo creado, algo visible y algo controlable. Muy importante eso, algo controlable. Como que el ser humano prefiere dioses que él pueda manejar. Aún nuestro mismo Dios. A veces queremos el Dios que podemos manejar. Que él pueda hacer lo que yo quiera, como el genio de la lámpara maravillosa. Por eso los ídolos modernos de hoy son el dinero, el éxito, la imagen, el ministerio puede ser un ídolo. Ahí me estoy predicando a mí mismo, ¿verdad que sí? El ministerio puede ser un ídolo. Los títulos en la iglesia pueden ser un ídolo. Hay personas que se identifican tanto con un título que el día que dejan de tener el título es como si le robaran la identidad completa. Y no, tú no eres un título. El placer, el control. Miremos lo que dice Colosenses, capítulo 3 y versículo 5. Colosenses fue escrito ¿a quién? A una iglesia. No está hablando aquí de inconversos, está hablando de los cristianos. Fue escrito a la iglesia. Colosenses capítulo 3 y versículo 5 dice que la avaricia es ¿qué? Idolatría. La avaricia es idolatría. De repente, cuando nos podemos identificar como avaros, tenemos que entender que está ocurriendo algo más, y eso lo haremos la semana que viene. Está ocurriendo idolatría en nuestro corazón y ya sabemos lo que Dios dice de la idolatría. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 21 dice: hijitos, más claro no puede referirse a cristianos, hijitos, guardaos de los ídolos. ¿De qué ídolos está hablando? De esos mismos ídolos del que habla Colosenses capítulo 3. De modo que el corazón humano no deja de adorar. Dios nos hizo para adorar y eso es lo que hacemos. Simplemente cambiamos de altar. Simplemente cambiamos de altar. Hay muchas personas allá afuera que se autodenominan incrédulos o ateos. Y usted puede examinar la vida de cualquier ateo, hay algo que ese ateo adora. Quizás no sea algo espiritual, quizás sea algo tangible, algunas de las cosas que ya hemos mencionado, pero le garantizo que ese ateo o ese incrédulo algo está adorando. Ahora, algo importante, esto nos lleva al punto número 3, y es el fruto de la idolatría. La razón por la que leí, Romanos capítulo 1 y leí hasta esos ejemplos tan concretos, tan literales, tan explícitos del pecado, es porque algo muy importante que vemos en Éxodo capítulo 20 es que Dios dice de las consecuencias de la idolatría. Dice que Él visita la maldad de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. En otras palabras,
Cuando cedemos a la idolatría, cuando no honramos al Señor, cuando nos distanciamos de Dios, cuando olvidamos lo que Él ha hecho por nosotros y nos preparamos para adorar a un ídolo y terminamos siendo idólatras, ídolos modernos, no me estoy refiriendo a otro tipo de ídolo, eso tiene sus consecuencias. Tiene sus consecuencias y son consecuencias que afectan, como dice allí literalmente, hasta la tercera y cuarta generación. Vemos en los versículos 5 y 6, Éxodo capítulo 20, versículos 5 y 6, que Dios es un Dios celoso. No los celos tóxicos que hay entre parejas. No me estoy hablando de eso. Estoy hablando de un celo santo. El celo que naturalmente ocurre, el celo saludable que ocurre entre una pareja. Mi esposa es mía y yo soy de ella. Y cualquier tigrazo que le ponga los ojos a mi esposa se va a encontrar con un león, no de Judá, pero de Brandon. Dios es celoso. Aquí vemos dos efectos de la idolatría que contrastan. Y a esto es a lo que me refiero. Muchas veces, ¿cuántos han oído de las maldiciones generacionales? Levante su mano. Sí. ¿Han oído de las maldiciones generacionales? Este es el texto básico. Hay otros textos que se usan para hablar de las maldiciones generacionales. Y cuando hablamos de maldiciones generacionales y de cómo Dios visita el pecado, la idolatría, específicamente lo que está hablando aquí, la idolatría hasta la tercera y cuarta generación, está hablando precisamente de eso. Habla de los patrones espirituales. Con frecuencia cuando yo me encuentro con alguna familia en que hay problemas espirituales, hay problemas con el mundo espiritual, se encuentran enfrentando problemas con demonios. Parte de mi pregunta es si ha habido un contacto voluntario o intencional con el mundo de las tinieblas. Y si no lo ha habido en esa persona, en la persona anterior. Y si no, en la persona anterior. A eso se está refiriendo el Señor aquí. ¿Por qué? Porque cuando alguien vende su alma y cuando alguien dedica a su familia a servir al mundo espiritual, a los demonios, hay demonios territoriales que van a reclamar derechos sobre una familia y uno tiene que atar todas esas cosas y romper esos altares. Entonces no es que tú hayas hecho algo, es que alguien hizo algo y los demonios te persiguen. Ahora, escúcheme bien. La palabra enseña en Romanos capítulo 8, versículo 1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y que el mundo de las tinieblas no tiene autoridad sobre nosotros. No importa lo que hayan hecho, en el momento en que tú eres un hijo de Dios, no hay autoridad del mundo de las tinieblas sobre ti. Tú rompes con esa maldición. Y el contraste que estamos viendo aquí, lo vamos a ver enseguida, es que habla de que Dios visita la maldad y el pecado de la idolatría hasta la tercera y cuarta generación. Lo dice literalmente tercera y cuarta, no quinta, no sexta, no séptima, no duodécima, sino tercera y cuarta. Pero dice después que la misericordia de Dios es hasta 1000 generaciones. Y yo digo, ¿por qué no predicamos más de la misericordia de Dios? La diferencia es exponencial, de 3 y 4 a 1000. La diferencia es muy grande, ¿verdad que sí? Vamos a enfocarnos en la dimensión de la misericordia de Dios. Algo importante aquí que se queda muy claro es que la idolatría nunca es privada, que la idolatría es expansiva, ya sea por patrones espirituales, ya sea por cultura familiar. Hay patrones culturales que los aprendimos. Y si en tu familia todo se resolvió con gritos, tú vas a gritar, porque es lo que sabes hacer. Como hago cada vez que presento niños aquí, siempre hablo de el compromiso de enseñarles la palabra de Dios y después hablo y hago más énfasis en el compromiso de vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos y los adultos también van a hacer lo que ven a hacer. Ven a hacer. Y si todo lo que tú has visto, si la cultura de tu familia es griterías, pues así es como es. Y si la cultura de tu familia es infidelidad, pues para ti la infidelidad va a ser cualquier cosa
Qué bueno que cuando venimos a Cristo, nuestra cultura se rompe y la cultura que reina es la cultura del reino. Él reina sobre nuestros corazones y de eso predicamos una serie completa, el reino de Dios sobre nuestros corazones. Heridas. Esto es algo serio. Hay veces que me encuentro con familias que han sido descritas por generaciones por heridas, por abuso. Hay consecuencias mayores. Yo creo que esto es lo que el Señor nos llamó al pueblo de Israel a pensar en esto. No se trata solamente de hoy, no se trata solamente de lo que a ti te place, sino de consecuencias que hay, consecuencias que tus hijos van a pagar, que tus nietos van a pagar, y todas ellas comienzan con la ausencia de Dios. Si nos conformamos con la ausencia de Dios, con el distanciamiento, con la apatía espiritual, con la frialdad espiritual, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo que todas estas cosas tomen lugar y tú termines idolatrando y adorando algo que no es Dios. Cuando miramos Juan capítulo 8, versículos 34 y 36, Juan, el Evangelio de Juan capítulo 8, 34 y 36 dice que todo el que practica el pecado, esclavo es del pecado. ¿Hay algún patrón de esclavitud en tu vida? No es que cometas un pecado una ocasión. Todos somos hombres, entiendo perfectamente eso. Pero si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Verdad que sí? Y el pecado no se enseñoreará de vosotros. No puede ser tu amo. ¿Cómo tú sabes si eres esclavo o eres libre? Si practicas el pecado. Si hay un pecado que se ha convertido en tu amo, entonces hay algo que tú tienes que romper y tienes que traerlo a Cristo. Hay algo que se ha sentado en tu corazón como un Dios y tienes que traerlo a Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18. Él recuerda que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir heredada. Hay cosas que heredamos. Heredamos como hijos naturales de mamá y papá, de la cultura en la que nacimos, de cómo nos criaron. Está bien, eso es cierto. Pero lo que Pedro dice aquí es que tú fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. Entonces no tienes razón ninguna para vivir en ellas. Es por eso que sí. En la vida de tu familia ha habido infidelidad constante. Cuando tú llegas a Cristo, ahí paró la infidelidad. Y tú puedes ser fiel a tu esposa, tú puedes serle fiel a tu esposo, porque en el momento en que Cristo reina, acaba el dominio del enemigo, acaba el dominio de la idolatría. No hay ídolo, no hay ningún otro Dios, del tipo que sea moderno, antiguo, espiritual o natural, que en tu mente o fuera de tu mente, que sea más poderoso que Dios. En el momento que conocemos a Jesús, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, verdaderamente libres. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Podemos ver claramente que la idolatría comienza cuando olvidamos quién es Dios y consecuentemente fabricamos sustitutos y terminamos esclavizados y afectando a generaciones. Ese es el producto que tú no quieres causar, ¿verdad que sí? Esclavizado y afectando a generaciones. El problema no es que tengamos ídolos en nuestra casa, es que nuestro corazón es la fábrica de ellos. Constantemente tenemos que chequear nuestro corazón. Constantemente tenemos que chequear nuestro corazón. Y cuando nos sentimos atraídos o tentados a formar esos ídolos, tenemos que reconocer y darnos cuenta que es así porque estamos lejos de Dios. Y es el momento en que Dios nos llama a reconciliarnos con Él, que Dios nos llama a intimidar, que Dios nos llama a conocerlo verdaderamente, que Dios nos llama a tener una relación real con Él. ¿Saben que en muchos lugares, en muchas iglesias, hay ídolos muy grandes? Hay ídolos muy grandes y
Mucha gente que está muy, muy lejos de Dios, en una forma masiva. Es por eso que cuando se predica la palabra, la sana doctrina, cuando se predica la verdad de Dios, y estamos prestos a vivir la verdad de Dios, estamos prestos a vivir para Él, a honrarlo con nuestro diario vivir, a tener una relación real con Dios. Cuando la sana doctrina gobierna y no hay otros dioses, ni la imagen, ni el éxito, ni el nombre de la iglesia, sino que Él realmente reina, entonces la vida de la gente cambia. Entonces la vida de la gente es transformada porque Dios está cercano. Si hay alguien que está caminando lejos de Dios, si hay alguien que se está alejando del Señor, alguien está pasando por una etapa de frialdad espiritual, de apatía espiritual, mira, es un peligro grande. Vamos a acercarnos a Dios y vamos a adorarlo de corazón. Vamos a disfrutar nuestra relación con Dios. Así de sencillo. Si hay alguien que está andando lejos del Señor hoy y estás aquí y Dios ha tocado tu corazón, mira, debes actuar, debes hacer algo. Cuando cantamos esta última canción, usted puede pasar al frente, oramos por ti. Y si no quieres pasar al frente, escúchame bien, porque no se trata solamente de pasar al frente, como si eso fuera todo. No. Nuestra relación con Dios es una relación real. Sí es bueno que pases, lo demuestres y te convenzas a ti mismo. Pero si no quieres hacerlo pasando al frente, convéncete en tu asiento, de camino a tu casa, en casa, donde sea. Pero por favor, para de alejarte del Señor, para de distanciarte y acércate a Él, porque todo lo que Dios tiene para ti, todo lo que Él quiere para ti es bueno. Es bueno. Dios no quiere la esclavitud. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tengas una vida estable. Sí, Dios quiere que tengas una vida estable. Dios quiere que tengas para ti, para tus necesidades y para los demás. Dios quiere que vivas una vida llena, no media llena, llena de amor, llena de gozo, llena de paz, llena de su bendición y de su presencia. No te alejes, acércate y derriba cualquier ídolo que se quiera formar en tu corazón. Dios te bendiga.